Oremos. Padre Celestial, gracias porque podemos comenzar este sábado en tu casa de oración. Gracias por el buen alimento que hemos podido disfrutar. Gracias por la amistad cristiana. Gracias, Padre, por este lugar tan hermoso que tú has apartado para ayudar a las almas a conocerte, no solamente en teología, sino también a través de su salud. Pedimos esta noche la presencia de tu Santo Espíritu. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y, Señor, capacítanos para serte fieles en esta generación tan inicua en la cual estamos viviendo. Fortalece nuestra fe para las grandes pruebas que nos esperan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Le metiste las del conejo? Muy bien. Esta noche vamos a estudiar una parábola de Jesús. Una parábola que tiene una relación directa con eventos finales. Esta parábola se encuentra en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 18 y los versículos 1 al 8. Lucas 18 y el versículo 1 al 8. Y a medida que yo leo la parábola, les pido que usen su imaginación para ubicarse dentro de la historia. Piensen en los detalles de la parábola. Dice en el versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, es decir, al juez, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, al comenzar, quiero que recordemos 4 conceptos en la parábola, porque al final de nuestro estudio vamos a ir al libro de Apocalipsis, a donde se encuentran los mismos 4 conceptos. ¿Cuáles son? 1, justicia. 2, la idea de vengar. Porque en la parábola dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Así que hay la idea de juicio, hay la idea de vengar, hay la idea de clamar y también hay la idea de una demora. Así que 4 conceptos: justicia, vengar, clamor y demora. Ahora, ¿cuáles son las lecciones que quiso enseñar Jesús con esta parábola? Son 2. Las encontramos en el versículo 1, que ya leímos, pero vamos a leerlo de nuevo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Esa es la primera lección. El apóstol Pablo lo expresó de esta forma: orad sin cesar. Y luego viene la segunda lección: y no desmayar, es decir, no rendirse si no recibimos una respuesta inmediata. Las 2 lecciones.
orar sin cesar y no rendirnos si no recibimos inmediata contestación a nuestra oración. Ahora vamos a examinar los elementos y los personajes que se encuentran en la parábola. Y luego vamos a desmenuzar cada uno de esos detalles. En primer lugar tenemos un juez. Noten el versículo 2. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Qué significa eso? Significa que este juez era un hombre secular. No tenía ninguna inclinación religiosa y tampoco tenía un claro sentido de lo que es justicia. En el versículo 3, el versículo 2, la última parte, tenemos también una viuda. Dice, había también en aquella ciudad una viuda. La historia deja en claro que la viuda no tenía dónde caerse muerta. No tenía hijos, no tenía casa, no tenía dinero, ni tampoco amigos. Su única esperanza se hallaba en la intervención del juez en su favor. Tenemos también en la parábola un adversario. Dice en el versículo 3 que la viuda decía, hazme justicia de mi adversario. Ahora, los eruditos que han estudiado esta parábola han concluido que lo que sucedió fue que el esposo de esta señora murió. Y cuando murió, tenía una deuda muy grande con un acreedor. Y el acreedor, para recuperar su capital, confiscó todo lo que pertenecía a su esposo y la dejó a ella en la calle. Es decir, la dejó sin nada. Le quitó todo lo que pertenecía a su esposo cuando él murió. Tenemos también en la parábola un énfasis sobre persistencia y perseverancia de la viuda. En el versículo 3 nuevamente nos dice que la viuda declaró, hazme justicia de mi adversario. Y luego encontramos que dice que venía a él diciendo. Ahora, el versículo 3 no capta todo el sentido, porque dice que venía. Para captar todo el sentido necesitamos ir al versículo 5, donde nos dice que ella no solamente vino una o dos veces, sino que venía y venía y venía y venía. Era persistente y desafiante en su petición al juez. Dice en el versículo 5 que el juez dijo lo siguiente: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es decir, la viuda era persistente, no se rendía cuando el juez no le hacía caso. Seguía viniendo y viniendo y viniendo, y finalmente el juez dijo, esta mujer me tiene ya hasta la coronilla de fastidio. Voy a deshacerme de ella, le voy a hacer justicia. En la parábola, por lo tanto, no solo está la persistencia de la viuda, sino también hay una demora en la historia. Porque dice en el versículo 4 y 5, él no quiso por algún tiempo. Es decir, hubo una demora y durante la demora la viuda persistió en venir al juez para que le devolviera lo que el acreedor le había quitado. Y en la parábola, finalmente el juez le hizo justicia a la viuda. Esos son los actores y los elementos de la parábola. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿para qué época se aplica esta parábola? No cabe duda alguna que la parábola se aplica a todos los tiempos, porque es cierto todo el tiempo que debemos orar y no debemos desmayar. Es decir,
la gente de todas las generaciones puede aplicar esta parábola a su vida personal. Pero esta parábola se aplica especialmente a la generación final que va a pasar por el gran tiempo de angustia. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Por el contexto. Si ustedes miran inmediatamente antes de la parábola, Jesús venía enseñando sobre su segunda venida. Dijo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Luego dijo, como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Y luego, inmediatamente después, está la parábola. Y la parábola termina con una referencia a la segunda venida. Porque la parábola termina diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es decir, la parábola se encuentra entre dos referencias a la segunda venida, lo cual indica que esta parábola se aplica especialmente a la generación que va a vivir sobre esta tierra inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Ahora, ¿qué significa esta parábola? ¿A quién representan los actores y los elementos de esta parábola? Algunas de las parábolas de Jesús, Él no las explicó. Sencillamente contó la parábola y le dejó a la gente que escuchaba la parábola para que ellos dieran la interpretación. Nosotros tenemos una ventaja sobre ellos porque tenemos el resto de la Biblia para comparar y entender la parábola aun cuando Jesús no la explicó. Por ejemplo, en Mateo 13 tenemos varias de esas parábolas. Tenemos la del tesoro escondido. Un individuo consigue en un campo un tesoro, vende todo lo que tiene para comprar el campo para quedarse con el tesoro. ¿Jesús contó la parábola? No la explicó. La perla de gran precio. Un individuo que buscaba perlas consiguió una especialmente preciosa, vendió todo lo que tenía para comprar la perla. Hay varias parábolas en Mateo 13 que Jesús nunca explicó qué significan. Pero afortunadamente, esta parábola la explicó Jesús. La explicación comienza en el versículo 6. En el versículo 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. En otras palabras, Jesús está diciendo, ahora les voy a explicar qué significa la parábola, qué representan los diferentes elementos de la parábola. En el versículo 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Estoy leyendo de la versión Reina Valera de 1960. Así que, ¿a quién representa el juez? El juez representa a Dios, porque dice, ¿acaso Dios no hará justicia? Ahora, posiblemente nos estemos preguntando, ¿cómo puede un juez que ni teme a Dios, ni respeta a hombre, representar a Dios? Representa a Dios en una comparación a manera de contraste. Les explico cómo es. Lo que está diciendo Jesús es, si un juez que no teme a Dios ni respeta a hombre, responde las plegarias de una viuda para quitársela de encima, ¿cuánto más Dios va a responder las plegarias de su pueblo porque los ama? Es decir, la motivación en la contestación es distinta, pero el paralelo está en que ambos contestan, pero por diferente razón. Es decir, en esta parábola, el juez representa a Dios. El juez injusto le hace justicia porque está fastidiado. Dios le hará justicia a su pueblo porque los ama. Ahora, ¿qué representa la viuda de la parábola? Bueno, la parábola nos dice que representa la viuda. ¿Acaso no hará justicia a quiénes? A sus escogidos. Ahora yo pregunto, ¿qué representa una mujer simbólicamente en la Biblia? Una iglesia. Una mujer pura representa ¿qué clase de iglesia? Una iglesia pura. Una mujer ramera representa una iglesia caída. ¿Qué representa una mujer viuda?
Nunca les han hecho esa pregunta, ¿verdad? En esta parábola, la viuda representa una iglesia que todo lo ha perdido y que parece que también Dios se ha olvidado de esa iglesia. Es decir, representa a los escogidos que pasarán por el tiempo de angustia. Vamos a leer un pasaje a donde deja eso en claro. La palabra clave es la palabra escogidos. ¿Cuándo van a vivir los escogidos? Vamos a Mateo 24 y el versículo 15 al 24. Es un pasaje largo, pero muy, muy importante. Ahora, lo más seguro es que ustedes saben que Mateo 24 tiene una doble aplicación. Se aplica a la destrucción de la Jerusalén literal, pero también relata eventos que ocurrirán en relación con la segunda venida de Jesús. El Espíritu Profecía dice eso, y también al principio de Mateo 24, los discípulos le hacen dos preguntas a Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas de la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo? Es decir, hicieron dos preguntas. Jesús combinó en una sola descripción respuestas a las dos preguntas. Ahora, Mateo 24:15 es muy interesante. Dice Jesús: por tanto, cuando veáis el lugar santo, en el lugar santo, la abominación asoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, es decir, va a dejar todo atrás. No se va a llevar nada. Mas ay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado. Y ahora, fíjense, antes de leer los siguientes versículos, el Espíritu Profecía aplica la abominación asoladora de dos formas. Uno, los estandartes de los romanos que rodearon la ciudad literal de Jerusalén. El estandarte tenía un sol y un águila con las alas extendidas. En su primera instancia, la abominación asoladora representa los estandartes que los soldados romanos clavaron en el suelo fuera de la santa ciudad, que indicaba que la ciudad estaba a punto de caer. Luego se retiraron las tropas por alguna razón inexplicable. Nosotros sabemos por qué, porque Dios lo quiso así, y entonces los fieles que estaban en la ciudad huyeron de la ciudad. Y luego los soldados romanos volvieron y no se fueron más, destruyeron la ciudad. La segunda aplicación que hace la hermana White es que la abominación asoladora se refiere a la ley dominical. En dos citas claves que se encuentran en el libro Eventos de los Últimos Días, la hermana White dice que al final de la historia, la abominación asoladora representa el día del sol. Ya no estandartes literales con un águila y un sol literal, sino representa una nación cuyo símbolo es un águila y que va a imponer el día del sol. ¿Y qué país es ese que va a empezar el proceso? Los Estados Unidos de América. Ahora, fíjense entonces, dice aquí que cuando vieres la abominación asoladora, huyan, no se lleven nada. Hay de las que están embarazadas en ese tiempo. Ora para que tu huida no tenga que ser en invierno ni en sábado. Y luego el versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación. Este es el tiempo de angustia que menciona el Espíritu Profecía y también Daniel 12:1, entre otros textos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El peor tiempo de angustia de la historia, está diciendo Jesús. Y ahora noten, y si aquellos días del tiempo de angustia no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y ahora viene la parte clave: mas por causa de ¿quiénes? Mas por causa de los escogidos. ¿Cuándo van a vivir los escogidos? En el gran tiempo de ¿qué? De angustia final, cual nunca ha habido ni habrá. Así que dice:
mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y la hermana White este versículo lo aplica al momento cuando Satanás falsificará la segunda venida de Jesús durante el tiempo de angustia. Es decir, claramente la palabra escogidos, se refiere a aquellos que van a vivir durante el gran tiempo de angustia final. Un tiempo de tribulación cual no se ha visto jamás en la historia del planeta Tierra, ni habrá otra tribulación como esa. Ahora, ¿quién representa el adversario que le va a quitar todo lo que tiene el pueblo de Dios? La parábola no lo dice, pero como nosotros los adventistas creemos que la Biblia se explica a ella misma, comparando un texto con otro texto, buscamos otro versículo a donde se usa la misma palabra adversario, que no es una palabra común en el Nuevo Testamento. Eso nos lleva a 1 de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 8. 1 de Pedro 5 y el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, la mismita palabra, vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién es el que va a saquear a la iglesia y dejar a la iglesia sin ningún apoyo humano? Satanás. Hermanos y hermanas, si nosotros vamos a permanecer fieles al final de la historia, vamos a tener que estar dispuestos a perder todo lo que tenemos, como la viuda. Amigos, el apoyo de la familia, posesiones, entre otras cosas, la salud, la libertad, no la vida, la libertad. Es decir, el pueblo de Dios quedará completamente destituido de cualquier apoyo humano. Por eso no debemos nosotros aferrarnos ahora de lo que tenemos, como si lo vamos a tener todo el tiempo. Acaparamos y acumulamos y guardamos y decimos, bueno, por si acaso las cosas se ponen malas, pues entonces tengo todo esto guardado. Si vamos a ser fieles, todo se va a perder. Ahora, ¿qué hacen los escogidos? Los escogidos claman a Dios, al juez, día y noche para que les haga ¿qué? Para que les haga justicia. Ahora, esa palabra clamar que se usa allí es una palabra inusual. No es la palabra común para clamar en el Nuevo Testamento. Hay otra palabra que se usa muy a menudo. Esta palabra aparece tan solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Aparece en Lucas 9:38, a donde un padre clama a Jesús a voz en cuello para que sane a su hijo atormentado. Un clamor angustioso, es una palabra intensa. La otra vez que se usa esta palabra clamar es cuando Cristo clamó a gran voz en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un clamor lleno de angustia. Es decir, el clamor del remanente será un clamor intenso. Pero Dios no responderá a sus clamores inmediatamente. Nosotros vivimos en una sociedad donde la gente quiere gratificación inmediata. Quiere que las cosas sean ya. Por ejemplo, si tengo un dolor de cabeza, dame una aspirina, porque quiero que se me quite el dolor de cabeza ya. Es decir, no resolvemos la enfermedad, sino que lo que hacemos es resolver el síntoma, para luego aparecer otra vez el síntoma. Pues nosotros tenemos que aprender a esperar. Hermanos y hermanas, ¿saben que Dios puede contestar una oración de 3 diferentes maneras? Puede contestar sí, puede contestar no, o puede contestar espera. Esa es la contestación que no nos gusta, espera. Pero en esta parábola dice que los escogidos de Dios, en este tiempo de angustia,
van a seguir viniendo a Dios, clamando y clamando, y Dios se va a demorar en responderles. Y eso lo sabemos porque la parábola dice que claman a Dios día y noche. Ahora, en el Nuevo Testamento no hay signos de puntuación. En la versión Reina Valera, en realidad la traducción no capta lo que realmente Cristo quería enseñar con esto. En la versión Reina Valera del 60 dice, se tardará en responderles, dando la impresión de que Dios no se va a tardar en responderles. Pero sabemos que Dios se va a tardar porque dice que claman a Él, ¿qué cosa? Claman a Él día y noche. Si no ponemos signos de interrogación que no están en el original, la traducción es perfectamente aceptable que dice, aun cuando Dios se demore en responderles. La Biblia de Jerusalén, por ejemplo, lo traduce de esta manera. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aun cuando se demore en ayudarlos? Otra versión lo traduce de esta manera. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aun cuando se demore en hacerle justicia? Es decir, como en la parábola, habrá una demora para el pueblo de Dios. Clamarán a Dios y Dios aparentemente ignora sus clamores. Dios demora en responder. El gran comentarista bíblico Albert Barnes escribió lo siguiente en cuanto a este aspecto. Aun cuando el Señor se demora largo tiempo en vengarlos y prueba al máximo su paciencia, al fin los vengará. Prueba la fe de ellos, les permite que sufran persecuciones y pruebas por largo tiempo, hasta que parezca que Dios no se interpondrá. No obstante, Él lo hará y los librará. Elena White tiene también unos comentarios interesantes. Saben que la hermana White cita el versículo 7 en el capítulo sobre el tiempo de angustia en el conflicto de los siglos. Ella aplica esta parábola a esa época. Quiero leerles 2 o 3 citas de la hermana White sobre la demora. La página 619 comentó ella, aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar. Echan mano del poder de Dios, como Jacob se aferró al ángel, y de sus almas se exhala el grito, no te soltaré hasta que me hayas bendecido. En la página 621, Elena White escribió, en cuanto a lo que le espera a los que pasarán por este periodo, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. ¿Cuándo nos preparamos para esa prueba? Supongamos que ninguno de nosotros lleguemos hasta ese momento. No importa. Debemos desarrollar esa fe y esa confianza en el Señor. ¿Cuándo? Ahora, aunque vayamos a pasar por este periodo o no. Es decir, en este tiempo nosotros debemos estar preparando esa clase de fe en el Señor. Sigue diciendo la sierva del Señor, el tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación. En la página 613, es que la hermana White se refiere a la parábola, escribió lo siguiente, sin embargo, por lo que ven los hombres, parecería que los hijos de Dios tuviesen que sellar pronto su destino con su sangre, como lo hicieron los mártires que los precedieron. Ellos mismos, es decir, el remanente, los escogidos, ellos mismos empiezan a temer que el Señor los deje perecer en las manos homicidas de sus enemigos. Es un tiempo de terrible agonía. De día y de noche claman a Dios para que Dios
los libre. Es decir, esta parábola se aplica especialmente a la última generación. Ahora queremos responder una pregunta. ¿Por qué es que Dios permitirá que su pueblo pase por este periodo tan terrible? Si ama a su pueblo, ¿por qué no librarlos en el mismo momento en que comienzan a clamar a Él? Hay dos razones. La primera razón la encontramos en dos textos, uno en Job 23 y el versículo 10. Más adelante vamos a hacer referencia otra vez a Job, porque esa historia es muy significativa para lo que estamos estudiando. En Job 23:10, ahí Job ha pasado por una terrible tribulación, lo ha perdido todo, pero Job entendió por qué estaba pasando por eso. Dice allí, Job, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios permite que su pueblo pase por el horno de aflicción, ¿para qué? Para purificarlos, para consumir su mundanalidad, para consumir su conexión con este mundo. En Isaías 48 y el versículo 10, Dios también dice, ¿por qué permite que su pueblo pase por estas severas pruebas? Y dicho sea de paso, si no pasamos por las pruebas victoriosamente ahora, que las pruebas son pequeñas, ¿cómo pensamos que vamos a pasar por las pruebas grandes después? Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Y el que es infiel en lo poco, en lo mucho será infiel. Jeremías lo expresó así, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo vas a correr con los caballos? Es interesante, algunos adventistas dicen, a mí no me alcanza ahora para diezmar, pero cuando venga el tiempo de angustia y lo que tenga que entregar todo lo entrego. ¿Qué nos hace pensar? Que si no le estamos devolviendo a Dios el 10%, después vamos a estar dispuestos a entregarle todo, inclusive la vida. Hoy en día es que nosotros aprendemos a confiar en el Señor. Dice en Isaías 48:10, Dios está hablando, he aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. ¿Recuerdan la historia de los 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego? Yo pregunto, ¿creen ustedes que la fe de estos 3 jóvenes era mayor cuando salieron del horno que cuando fueron echados al horno? Yo creo que sí. Su fe era mucho más fuerte después, ¿verdad? Porque vieron la mano de Dios. Pero fíjense que estuvieron dispuestos de entregar su vida. Su relación con el Señor era más importante que su propia vida. Estaban dispuestos a morir por el Señor. La hermana White se refiere a esta historia en el conflicto de los siglos 621. Hablando de los escogidos, escribió, su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad. Ahora, esa no es la mejor traducción. En inglés hay una palabra que es mundanalidad, que es worldliness. Esa no es la palabra que usa la hermana White. La hermana White usa la palabra earthliness. Es decir, todo lo que nos conecta o vincula con este mundo. Es como Enoc. Enoc se acercó tanto a Dios, se relacionó tanto con Dios, que finalmente Dios le dijo a Enoc, Enoc, tú no tienes más nada que hacer ahí en la tierra. Tu cuerpo está allá, pero tu corazón está aquí. Sube acá y caminaremos por la calle de oro por la eternidad. Es decir, se tiene que consumir todo lo que nos conecta a este mundo. Sigue diciendo, debe consumirse su, y voy a inventar una palabra, terrenalidad. Para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente.
Así que la primera razón por la cual Dios va a permitir que su pueblo pase por este terrible tiempo de angustia es para refinar y purificar su carácter y consumir todo lo que los conecta a esta tierra. Pero hay una segunda razón. Y esa razón la hayamos explicada en el libro de Job. El libro de Job tiene todos los elementos de esta parábola. Ahora déjenme explicarles en qué sentido. Para ello necesitamos mirar esta historia. Pero antes déjenme explicarles que Satanás acusa a Dios de que su pueblo le sirve por interés. Es decir, tú pones un muro de protección alrededor de tu pueblo, tú los llenas de bendiciones y no me das acceso a ellos. Ellos te sirven, son mercenarios, te sirven por los panes y los peces. Pero si tú no los bendijeras y si me dieras acceso a ellos, inmediatamente te abandonarían. Y esto nos lleva a la historia de Job. Un día se celebra en el cielo una reunión del concilio celestial. Los representantes de los mundos vienen allí, entre los cuales viene Satanás. Y Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Vengo de la tierra y de andar por ella. Es decir, vengo de supervisar mi territorio. Adán debe haber estado en esa reunión. Pero cuando Satanás lo venció, Satanás tomó la posición representando el planeta. Y por eso Dios permitió que él fuera allá representando este mundo. Y entonces Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Varón recto, temeroso de Dios, perfecto, apartado del mal. ¿No lo has visto? Vive en tu territorio, pero es siervo mío. Ahora escuchen, todo el cielo está escuchando la conversación. Los hijos de Dios están presentes escuchando esta conversación. Y Satanás le dice a Dios, pues claro que te sirve. ¿No lo has cercado tú? ¿No me has dado acceso a él? Bendices todas las obras de sus manos, pero si tú le quitaras todo eso, en un momento te blasfemaría tu rostro. Ahora Dios tenía que tomar una decisión. Tenía que decir a Satanás o a los seres celestiales, no le hagan caso a ese Satanás, ese es un mentiroso, ya ustedes saben que ese es un mentiroso. Y haberlo dejado así. Pero si Dios hubiera hecho eso, los seres celestiales hubieran dicho, bueno, de verdad que Dios ha acercado a Job, no le ha dado a Satanás acceso a Job y lo ha bendecido en todas las cosas de su vida. Así que Dios ahora le dice a Satanás, tú dices entonces que él me sirve por los panes y los peces, que es un mercenario y que me sirve por interés, ¿verdad? Pues yo te voy a demostrar que me sirve por puro amor. Te permito que vayas y le quites todo lo que tiene. Y Satanás sale de la presencia del Señor y en solo unos pocos minutos, y sabemos que fue en minutos, porque mientras un mensajero daba su informe, el otro ya venía detrás para dar el informe de él. En cuestión de solo minutos, Job perdió todo lo que tenía. Todos sus hijos murieron. Perdió todos sus siervos, todas sus bestias, todas sus posesiones. Quedó en la calle como la viuda. Y todo el universo está observando para ver cómo va a reaccionar Job. Y Job dice, y solamente Job no tenía todo correcto. Él no tenía Biblia como nosotros. Que sabemos que Dios, en la Biblia le atribuye a Dios lo que Dios permite. Pero Dios no le hizo eso a Job. Dios lo permitió. Así que Job dice, Dios dio y Dios quitó. La segunda parte no es correcta. Dios dio y Dios quitó. Alabado sea el nombre de Jehová. Y los seres celestiales dicen, aleluya, Dios tiene razón. Job sirve a Dios no por todo lo que Dios le da. Job sirve a Dios por puro amor. Viene una segunda reunión. Nuevamente van los representantes de los mundos allá, del universo, al concilio celestial. Entre ellos va Satanás y Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Y dice Dios, tal vez con un poquito de orgullo sano, le dice, ¿no has visto a mi siervo Job que todavía conserva su integridad aunque me incitaste contra él? Dice Satanás, claro que sí. No me dejaste tocarlo a él. Si me hubiera dejado tocarlo a él, él te blasfema tu rostro
Es decir, Él te sirve a ti porque tú preservas su vida y porque tú preservas su salud. Pero si tú permitieras que yo lo afligiera, verías que te sirve por interés y no por amor. Nuevamente están escuchando todos los seres celestiales. Dios podría haber dicho a los seres celestiales, no le hagan caso a ese mentiroso, ya se dieron cuenta que le permití que le quitara todo y todavía me fue fiel, así que no le hagan caso. Pero los seres celestiales hubieran dicho, bueno, de verdad que Dios ha escudado a Job y no ha permitido que Satanás le ponga la mano a Job. Así que Dios le dice a Satanás, ve, haz con Job lo que tú quieras, solo que no le quites la vida. Yo pregunto, durante el gran tiempo de angustia, ¿alguno de los escogidos perderá la vida? No. Ninguno perderá la vida. Así que ahora Satanás sale del concilio celestial, los seres celestiales están observando lo que está pasando y Satanás aflige a Job con una llaga maligna desde la mollera de la cabeza hasta la planta del pie. Tan terrible era que tenía que rascarse con una teja. ¿Y cómo reaccionó Job? Reaccionó positivamente para con Dios. No blasfemó a Dios. ¿Qué ha perdido Job? Ha perdido sus hijos, ha perdido sus siervos, ha perdido sus posesiones, ahora ha perdido la salud. Y ya va a perder a la esposa. La esposa viene a Job, instrumento de Satanás, dicho sea de paso, porque Satanás había dicho, te blasfemará en tu rostro. Y la mujer de Job le dice, ¿todavía conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahora ha perdido el apoyo de la esposa. Y luego vienen los 3 amigos predilectos a consolarlo. Y en vez de consolarlo, se convierten en sus acusadores. Job ha perdido todo, como la viuda de la historia. Ha perdido sus posesiones, ha perdido a sus hijos, ha perdido a sus siervos, ha perdido su salud, ha perdido el apoyo de su esposa, ha perdido a sus mejores amigos. Pero eso no es lo que agobia más a Job. El peor sufrimiento de Job es que él piensa que también su mejor amigo, Dios, lo ha abandonado. Yo pregunto, ¿clamó Job a Dios para que le hiciera justicia? Lean el capítulo 3 hasta el capítulo 38. Ahí hay mucho lenguaje judicial. Job es un libro que tiene que ver con un juicio, con un jurado y con un juez y con un acusado y con un fiscal acusador. Todo está allí. Es un juicio para ver quién tiene razón en la gran controversia, Dios o Satanás. Si el pueblo de Dios sirve a Dios por puro amor, aunque lo pierdan todo, o si sirven a Dios solamente cuando Dios los bendice por interés. Así que desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38, Job clama a Dios. Le dice, ¿por qué me está pasando esto? Yo sé que si yo pudiera ir a tu tribunal y presentar mi caso, tú verías que yo tengo buenos argumentos y me harías justicia. ¿Por qué guardas silencio? Es decir, Job clama a Dios para que le haga justicia, pero Dios demora en responder su plegaria. Finalmente, en el capítulo 38, después que Job ha estado clamando desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38, Dios ahora le dice a Job, Job, ahora cállate tú que voy a hablar yo. Y entonces en el capítulo 38, 39, 40 y 41, Dios le hace a Job más de 50 preguntas. Y comienza con las preguntas, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice este mundo? Dímelo si es que sabes. Y por cada pregunta que Dios le hace a Job, Job se encoge más y más y más y más. Y dice, ¿quién soy yo para exigirle explicaciones a Dios? Job finalmente entiende
quién está causando sus males, que no es Dios al final de la historia. Los eruditos que han estudiado el libro de Job han quedado un poco perplejos. Dicen, el libro de Job es una injusticia inmensa, porque al principio del libro dice que Satanás le causa todos estos males a Job, y luego desaparece del libro y no se sabe más del que le causó todos los males. Pero sí aparece Satanás al final del libro, pero no se le llama Satán, sino que se le llama Leviatán, en el capítulo 41. Dice ahí que el Leviatán es el rey de todos los soberbios, al final del capítulo. Y si comparan Isaías 27:1, dice que el Leviatán es la serpiente retuerta y es el dragón. ¿Quién es la serpiente y el dragón en el libro de Apocalipsis? Satanás. Y cuando Dios le muestra a Job y le dice, ¿eres tú capaz de derrotar al Leviatán? ¿Le pondrás garfio para sacarlo porque era un animal marino para que sea siervo tuyo? Dice, ni siquiera te atrevas a hacerlo. Y ya cuando termina el capítulo 41, Satanás sabe, Job dice, ya yo sé de dónde vienen todos estos males. Todos estos males no vienen de Dios, todos estos males vienen de Satanás. Y en el capítulo 42, Job se arrepiente de haber cuestionado a Dios. Dice, yo hablé lo que no entendía, mas mis ojos ahora ven, ahora entiendo. Y al final de la historia, Dios le dio a Job el doble de lo que había tenido antes. La segunda razón por la cual Dios va a permitir que su pueblo pase por el tiempo de angustia es para exhibirle a todo el universo que Dios tendrá una generación final que sirve a Dios no por interés, no por los panes y los peces, sirve a Dios por puro amor. Y aunque Dios no les diera nada, seguirían sirviendo a Dios, aún dispuestos de entregar su vida por amor al Señor. Ahora yo pregunto entonces, en el libro de Job, ¿hay un jurado celestial en el juicio? Los hijos de Dios. ¿Hay un juez? ¿Quién es el juez? Dios el Padre. ¿Quién es el equivalente de la viuda? Job, que perdió todo. ¿Quién es el antidicón, el enemigo, que le quitó todo? Satanás. ¿Pasó Job por un severo tiempo de angustia, donde perdió todo? Sí. ¿Clamó Job al juez para que le hiciera justicia? ¿Cómo no? ¿Hubo una demora? Pero finalmente Dios le hizo justicia. Todos los elementos de la parábola se encuentran en esta historia. Pero la más grande ilustración de esta parábola se encuentra en la vida de Jesús. Jesús vivió su propia parábola. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Pues vamos a mirar los elementos de la parábola. ¿Quién sería el juez en el caso de Jesús? El juez sería ¿quién? El Padre, Dios el Padre. Ya vamos a ver todos los detalles. Solamente quiero que ahora vean quiénes son los actores de la parábola. ¿Quién sería el equivalente de la viuda destituida sin ningún apoyo humano? Jesús. ¿Cuánto tenía Jesús cuando colgó en la cruz? ¿Amigos? No. ¿Seguidores? Ni siquiera la ropa que tenía puesta. Estaba completamente destituido de todo apoyo humano. ¿Quién fue el adversario que torturaba a Jesús? Satanás. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo clamó a su Padre para que su Padre, si fuera posible, lo librara? En el Getsemaní, nos dice Mateo 26:37, que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. 3 veces en el Getsemaní, Jesús clamó a su Padre, Padre, si puede pasar esta copa de mí, que sea así, pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y mientras elevaba esa oración, Jesús sudaba grandes gotas como de sangre.
En la cruz Jesús clamó a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Le contestó el Padre inmediatamente? No. Parecía que el Padre lo había abandonado, su mejor amigo. Jesús no tenía dónde recostarse. ¿Hubo una demora? Hubo una demora. Noten lo que dice Hebreos 5:7. Es un versículo que generalmente no conectamos con los evangelios, pero Hebreos 5:7 está hablando de la angustia de Jesús en Getsemaní. Dice allí: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿El Padre oyó los clamores de Jesús? Sí. ¿Lo libró? ¿Lo libró de la muerte? Sí y no. Lo libró después de una demora. Después de una demora. Tenemos una lección muy importante, hermanos y hermanas. Y es que Jesús no dependía de sus emociones. Si nosotros dependemos de nuestras emociones y nuestros sentimientos, vamos a fracasar. Pero si nosotros dependemos de las promesas de Dios, vamos a perseverar. Fíjense esta cita del Espíritu Profecía, Deseado de todas las gentes, página 704. Hablando del sufrimiento de Jesús cuando estaba en la cruz. En las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había vaciado las últimas heces, es decir, las últimas gotas en la parte de abajo de la copa, las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas horrorosas horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Es decir, en tiempos cuando Jesús decía: el Padre no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que le complace. En esos tiempos Jesús había desarrollado una relación íntima con su Padre. Así que dice: en esas horrorosas horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Escuchen esto: conocía el carácter de su Padre. ¿Cuándo conoció Jesús el carácter de su Padre? ¿Cuando estaba en este momento? No. Comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe, confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor del Padre. Por la fe, Cristo venció. Ahora, ¿por qué permitió el Padre que Jesús pasara por esta terrible angustia, por este terrible periodo de tribulación? En el versículo 8 de Hebreos 5 nos dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No es que Jesús fue desobediente, tuvo que aprender a obedecer, no. Significa que siempre obedeció. La prueba lo llevó a obedecer más que nunca la voluntad de su Padre. Dios permitió que Jesús pasara por esto para que aumentara su confianza en su Padre, para manifestar obediencia a la voluntad de Dios. Yo pregunto, ¿finalmente el Padre le hizo justicia a Jesús? Después de una demora, después que Jesús clamó, ¿cómo no? Escuchen esta cita, se encuentra en una revista que se publicó en la época de la hermana White para los jóvenes, The Youth Instructor, mayo 2, 1901. Aquel que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba por el tiempo establecido. Escuchen esto. Estaba como prisionero de la justicia divina en esa prisión pedregosa y era responsable ante el juez del universo. ¿Ante quién era Jesús responsable? Ante el juez del universo. Sigue. Estaba llevando sobre sí los pecados del mundo y solo su Padre lo podía soltar.
Y posiblemente estén pensando de Juan 10, 17 y 18, donde Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Entonces, ¿cómo es que la hermana White dice aquí que solo su padre lo podía soltar? Bueno, déjenme explicarles esto. Si ustedes leen la última parte de Juan 10 y el versículo 18, Jesús dice, yo tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. La última parte del versículo 18 dice, esta autorización o esta autoridad recibí de mi Padre. Le voy a explicar lo que pasó en la mañana de la resurrección. Según el Espíritu profecía, descendieron 2 ángeles del cielo. Un ángel quitó la piedra, se sentó en ella, y el otro ángel se paró delante del sepulcro y dijo, oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. El juez lo llamó. Y entonces Jesús salió del sepulcro por la vida que estaba en él. Pero porque había recibido autorización de su Padre. Ahora, hermanos y hermanas, nosotros vamos a vivir la experiencia de Jesús. Escuchen esta cita espeluznante. Esta cita no está en español, yo la traduje. Se encuentra en la Review and Herald, abril 14, 1896. Me da piel de gallina cuando leo esta cita. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás. Y ahora escuchen. Y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. ¿Vamos a repetir la historia de Jesús? Sí, Señor. Dice, juzgado, rechazado y crucificado. Y ahora escuchen. Al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad, seres humanos que reflejan su propia imagen. La sierva de Dios dice que cuando Dios retire su espíritu de este mundo, Satanás tendrá total control sobre los impenitentes. ¿Pueden ustedes imaginarse cómo será un mundo a donde Satanás tiene total control sobre los impíos? Si Dios no interviniera para proteger a su pueblo perecería en un instante. A veces decimos, bueno, tenemos que vivir durante el tiempo de angustia sin intercesor, y eso es correcto, porque Jesús se habrá quitado sus vestiduras sacerdotales, pero Jesús no va a decir, bueno, arréglenselas como puedan, porque ya yo no estoy en el santuario. No, Jesús dice, se va a levantar Miguel como defensor, no como intercesor por el pecado, pero sí como protector. Jesús dijo, he aquí estoy con vosotros hasta el cierre de la puerta de la gracia. No, dice, he aquí yo estoy con vosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ahora, ¿recuerdan los 4 conceptos que les mencioné que debían recordar? ¿Cuáles son? Número 1, justicia. Número 2, venganza. Número 3, ¿cuál es el número 3? Clamor. Y cuarto, demora. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 6 y el versículo 9 al 11. Apocalipsis 6, 9 al 11. Este es el 5º sello. En el mes de marzo de este año tuvimos nuestra escuela Ancla, que tenemos cada año. Escogemos un tema y entonces en toda una semana, 24 horas de instrucción, grabamos una serie para transmisión por televisión. En marzo hicimos una serie de 24 horas sobre los 7 sellos. Ahora, para entender el 5º sello necesitamos entender muy brevemente los primeros 4 sellos. Yo creo en la interpretación tradicional de la Iglesia Adventista en cuanto a los sellos. El caballo blanco, la hermana White tiene varias citas donde indica que representa la Iglesia apostólica que sale venciendo y para vencer. Miles de personas salen del paganismo. Miles de personas abandonan el judaísmo y se unen al movimiento cristiano.
Satanás no le gustó eso. Y por lo tanto ahora viene el caballo rojo, que representa derramamiento de sangre. Satanás dice, tengo que acabar por la persecución con los cristianos, porque me están restando montones de súbditos. Pero cuando Satanás persigue a la iglesia crece aún más. Como dijo Tertuliano, la sangre de los cristianos es semilla o simiente. Mientras más nos matan, más somos, dijo. Entonces Satanás dice, esto me está saliendo mal, porque yo ahora estoy matando a todos los cristianos y por cada uno que mato surge un montón. Tengo que cambiar la estrategia. Y ahora viene el caballo negro. Entra la apostasía a la iglesia en la época de Constantino el Grande. Tradiciones humanas. La iglesia rebaja la norma, entra en las tinieblas. El color negro en la Biblia se identifica con las tinieblas, con la oscuridad. Entran doctrinas de tinieblas. Y esto llega a ser la antesala del cuarto caballo, que es un caballo pálido. Yo sé que dice la Biblia amarillo, pero en realidad se traduce mejor el caballo pálido, porque es el caballo de la muerte. Porque dice que la muerte y el Hades, que es el sepulcro, siguen a este caballo. Y el cuarto caballo representa el periodo del dominio papal, cuando millones de los hijos de Dios fueron inmolados por su fidelidad, injustamente. Y luego llegamos al quinto sello. En el quinto sello, los mártires que fueron muertos durante el periodo del cuarto sello, ahora están clamando a Dios para que Dios les haga justicia y los vengue. Vamos a leer Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, no vamos a entrar a hablar de esto ahora porque es lenguaje simbólico, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hay un clamor aquí? Sí, es elemento en común con la parábola. Dice, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas? Palabras claves de la parábola, juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y Dios enseguida responde el clamor, ¿verdad? Ya. No. Dice, y se les dieron vestiduras blancas. ¿Saben qué representa eso? Cuando ellos murieron estaban cubiertos con la justicia de Cristo. Y cuando se examina su nombre en el juicio celestial, cuando llega su turno en el juicio celestial, se demuestra que estaban vestidos de ropas blancas. Murieron en el Señor, en otras palabras. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que ¿qué? Que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Una demora, sí o no? Que descansasen un poco de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Cuántos grupos de mártires menciona el quinto sello? 2. El primer grupo son los que claman para que Dios juzgue y vengue la sangre que fue derramada durante el cuarto sello. Pero se les dice que descansen un poco de tiempo hasta que se complete el número de mártires que van a ser inmolados en el futuro. ¿Lo están siguiendo o no? Ahora yo pregunto, poco antes de cerrarse la puerta de la gracia, ¿va a haber una persecución contra los fieles de Dios? ¿Cuál va a ser el poder que va a perseguir al pueblo de Dios? El papado, pero el papado tiene una herida mortal. ¿Qué dice la Biblia? Su herida mortal será ¿qué? Sanada. ¿Se va a portar como se portó en el pasado? Sí, con la ayuda de los Estados Unidos y los reyes de la tierra, nuevamente va a inmolar a los fieles de Dios poco antes de cerrarse la puerta de la gracia, en lo que se conoce como el corto tiempo de angustia. Habrá mártires. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque en Apocalipsis 20 y el versículo 4 habla de los que fueron degollados porque no adoraron a la bestia, ni su imagen, ni recibieron la marca. Es la generación final, porque esas pruebas no existían en la etapa pasada del papado. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? En otras palabras, el mismo sistema que destruyó al primer grupo de mártires
va a destruir al segundo grupo de mártires. Y cuando el último mártir, al final de la historia, perezca, entonces se va a cerrar la puerta de la gracia. Pero la historia no termina allí. Los que realmente murieron en el Señor están sanos y salvos. Murieron en el Señor, tienen vestiduras blancas, pero les toca esperar. Pero tenemos otro grupo, escuchen bien, tenemos otro grupo que va a pasar vivo durante el tiempo de angustia. Todos los mártires, sus casos están seguros. Clamaron a Dios, Dios todavía no ha vengado su sangre, Dios los ha juzgado porque les ha dado vestiduras blancas, pero todavía no ha vengado su sangre. Y luego entonces viene ese grupo que va a pasar por el tiempo de angustia final, en lo cual se enfoca especialmente esta parábola. Y durante ese tiempo van a clamar a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? No juzgas y vengas. Y ustedes dicen: pero la sangre no va a ser derramada. Y el quinto sello dice: juzgas y vengas la sangre que es derramada. Léeles una cita interesante del Espíritu Profecía, Conflicto de los siglos 611. Dice la sierva del Señor: al condenar a muerte al pueblo de Dios, esto es durante el tiempo de angustia, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si la hubiesen derramado con sus propias manos. Del mismo modo, Cristo declaró que los judíos de su tiempo eran culpables de toda la sangre de los santos varones que había sido derramada desde los días de Abel, pues estaban animados del mismo espíritu y estaban tratando de hacer lo mismo que los asesinos de los profetas. Es decir, a pesar de que los fieles no van a morir durante el tiempo de angustia, los impíos son culpables de su sangre con la sola intención de querer derramar su sangre. Y los hijos de Dios que están vivos en el tiempo de angustia clamarán para que Dios los libre. Yo pregunto, ¿finalmente Dios le hará justicia a los mártires del pasado, a los mártires del futuro y a los que pasan por el tiempo de angustia final? Sí, Dios finalmente los vengará porque los juzga en el juicio celestial. Ahora, ¿notaron ustedes que la parábola termina con una pregunta? La pregunta no se contesta en la parábola. La parábola termina en suspenso. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará esa fe perseverante que clama a Dios y aunque Dios no responde inmediatamente, sigue viniendo a Dios por amor a Dios? ¿Será que va a haber esa generación? La parábola no lo dice, pero el libro de Apocalipsis sí. El mensaje del tercer ángel. Después de hablar en el versículo 9 al 11 de la bestia, su imagen y su marca, se dice en el versículo 12, aquí está. No es una buena traducción la paciencia de los santos. Es la palabra griega hupomoné. Hay otra palabra que tiene que ver con paciencia por largo sufrimiento, que es la palabra macrozumía. Pero la palabra aquí es hupomoné. Es la misma palabra que se traduce en Mateo 24. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Una mejor traducción es: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Tendrá Dios esa generación fiel? Dios tendrá esa generación fiel. Permítame contarles una historia ya para terminar. ¿Han oído hablar de Juan Hus? Era párroco en lo que hoy es la República Checa, en Praga. Empezó a enseñar el evangelio puro de Cristo y a denunciar la corrupción de la iglesia. Se metió en agua caliente con el Papa. Por lo tanto, el Papa le dijo: ven a Constanza para defender tus puntos de vista. El emperador Sigismundo le garantizó un salvoconducto, le dijo: te voy a garantizar que vas a llegar a Constanza bien y vas a poder volver con mi protección. Pero el momento en que Juan Hus llegó allá a Constanza, en el sur de Alemania, yo he estado ahí, es algo muy interesante, lo metieron al calabozo donde permaneció varios meses sin ni siquiera un juicio.
Después de varios meses lo sacaron, lo llevaron a la catedral allá en Constanza. Yo he estado allí, es una experiencia emocionante recordar esta historia. Y lo llevaron ahí a la catedral y le hicieron la Inquisición. Viene de la palabra inquirir. Le hicieron un juicio investigador. Y presentaron toda la evidencia, pero la evidencia torcida. Y cuando terminó el juicio en la catedral, lo condenaron a ser quemado en la hoguera. 1415 lo sacaron de la catedral, lo llevaron a un lugar, hay una piedra muy grande ahí donde está el año, 1415, y lo quemaron vivo. Yo pregunto, ¿fue justo eso? ¿Fue justa la decisión del tribunal terrenal? No. La sangre de Hus clama a Dios para que se le haga justicia, porque el tribunal terrenal hizo una gran injusticia y Dios tiene que rectificar esto. Cuando llega el momento para juzgar a Juan Hus, porque se hace en orden cronológico, la hermana White dice, comenzando con los que primero vivieron en la tierra, Dios juzga a cada generación y termina con los vivos. El juicio de los vivos es lo último. Cuando llega el turno de Juan Hus, y voy a dramatizar para que puedan entender, Dios pone en la pantalla grande en Super HD, super alta definición, la experiencia de Juan Hus al final de su vida. Ve cómo defendió sus puntos de vista, cómo lo condenaron injustamente, y Dios le dice al tribunal celestial, ¿qué creen ustedes? ¿Se hizo justicia en ese tribunal terrenal? Y el tribunal celestial va a decir, se hizo una gran injusticia. Por lo tanto, vamos a darle a Juan Hus sus vestiduras blancas. Murió cubierto con la justicia de Cristo. Y entonces, al final, vamos a vengar su sangre. Así que Juan Hus, cuando llegue su momento, no sé si ha llegado, pero cuando llega su momento, en el tribunal celestial se pronuncia un juicio en favor de los que fueron perseguidos y juzgados injustamente. ¿Están entendiendo el asunto? Ahora, Juan Hus no lo sabe porque él está esperando. Su sangre clama a Dios por justicia, pero todavía Dios no ha ejercido justicia. ¿Cuándo es que Dios va a vengar la sangre de Hus? Cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria y sus opresores se demuestre que están perdidos y Hus está salvo por haberse aliado con el Señor. Va a ser muy interesante cuando Hus resucite de los muertos. Él murió incinerado, vivo. Imagínense ser quemado vivo y murió cantando. Casi no sentía, cuando Cristo pasó por el huerto de Getsemaní, la hermana White dice que ni siquiera Jesús casi sintió el dolor físico por la agonía espiritual por la cual estaba pasando. Imagínense ustedes cuando Hus esté dentro de la ciudad y afuera esté viendo los opresores que lo juzgaron injustamente. Saben que de esta manera es que tenemos que entender Daniel el capítulo 7. Hay un debate en la iglesia de que si Daniel 7 es un juicio contra el cuerno pequeño o es un juicio en favor de los santos del Altísimo. En realidad es un juicio en favor de los santos del Altísimo, que fueron perseguidos por el cuerno pequeño. Es decir, el tribunal celestial lo que hace es cambiar el juicio injusto que se hizo en la tierra para hacerles justicia al pueblo de Dios. Así que, hermanos y hermanas, ahora, en este tiempo de gracia, es que tenemos que estar desarrollando esa relación íntima y personal con Cristo Jesús. No podemos esperar hasta después y decir, emergencia, ahora voy a formar una relación personal con Jesús. No, debemos nosotros formar una relación íntima con Cristo. ¿Y cómo hacemos eso? Con lo que yo llamo el triángulo de la santificación. 1, estudio y aplicación de la palabra de Dios a la vida. 2, una vida consecuente de oración. Y en tercer lugar, contarle a otros
las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros, la testificación. Solamente aplicando estas 3 cosas podemos tener una vida cristiana balanceada y equilibrada. Y cuando llegue la prueba, no tenemos nada que temer. Porque esta noche hemos estudiado que va a haber una demora. Y por eso la Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Es mi oración que esta sea nuestra experiencia, hermanos y hermanas. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el gran privilegio que nos has concedido de haber salido de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por las gloriosas verdades que tú nos has dado. Muchos cristianos creen que se van a ir al cielo en el rapto antes de la tribulación. Y por eso serán hallados en el tiempo de tribulación sin la preparación necesaria, porque no pensaban pasar por ese periodo. Muchos adventistas piensan, bueno, si yo tengo una relación con Cristo, aunque sea superficial, de alguna manera voy a pasar victoriosamente. Padre, ayúdanos ahora a formar esa relación íntima y personal con Jesús, a través del estudio de la palabra, a través de la oración perseverante, a través de una testificación y una revelación del carácter de Jesús en nuestra vida. Gracias te damos por tus gloriosas promesas de que finalmente tu pueblo prevalecerá en tu poder. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Te lo imploramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Somos. Mañana Fuimos los alborotadores, los revolucionarios, los radicales, los idealistas, los poco convencionales, los inconformistas, los fanáticos, los soñadores, los disruptivos, los pensadores y hacedores, los reformadores. Sacrificio era la palabra que nos definía. Puedes citarnos o no estar de acuerdo con nosotros, seguirnos o oponerte, pero lo único que no puedes hacer es ignorarnos. Porque cambiamos las cosas, aceptamos responsabilidades, somos líderes en los negocios, inventores, influencers, innovadores, empresarios, amos y no esclavos de las circunstancias. No podemos ser comprados o vendidos. Nuestra conciencia es tan exigente con el deber como la aguja al polo. Defendemos la verdad aunque se caigan los cielos. Empujamos a la humanidad a su destino eterno, porque amamos a las personas y a Dios. Y aunque algunos piensen que tenemos un espíritu de oposición, nosotros lo vemos como espíritu pionero y espíritu de riesgo, espíritu emprendedor, espíritu misionero, el Espíritu Santo. Porque las personas que están tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo, son quienes lo hacen. Fuimos creados para crear.